Dios ha sido bueno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Dios ha estado moviéndose de una manera preciosa en la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Seguimos en ayuno, seguimos en oración y no vamos a parar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Habla su Biblia por ahí en el Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21 y 22, cuando lo tenga me lo indica con un amén bien fuerte. Amén. Ok, gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Inclina su rostro. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre bendito, por lo que has hecho, Señor, esta semana, Padre, con tu iglesia. Gracias porque tus bendiciones siempre son nuevas, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ahora que nos instruyas a través de tu palabra, Señor, y que podamos tener un corazón receptivo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, mi hermano. Sabe que usted y yo hemos recibido muchos mensajes de la palabra. No sé si se ha dado cuenta que pues cada semana usted viene, recibe palabra de Dios, está en domingo, viene en viernes, y si usted hace cuentas, tenemos 52 semanas, les decía la vez pasada, 52 semanas en el año, y si viene 2 veces por semana, eso hace más o menos como 100 predicaciones al año que usted ha oído. Así es que palabra tenemos, gracias a Dios, abundantemente. Antes la gente no tenía esa libertad. Antes la gente batallaba para tener siquiera una Biblia en su mano. Inclusive hubo un tiempo que el tener una hoja, una página de esta palabra, costaba el sueldo de una persona. Tener una sola hoja de esta palabra. Hoy la tenemos a la mano, gracias a Dios. Hoy es una bendición que aún la podemos tener gratuitamente ahora en los aparatos electrónicos. Y sabe que aún así, muchas veces esa palabra, de tanto que se ha oído, no todo el tiempo ha hecho el efecto para la cual se mandó a hacer, para la cual se envió. No todo el tiempo ha hecho el efecto, no ha cambiado la manera de pensar del cristiano, porque no ha pasado del oír al hacer. Yo les quiero hablar el día de hoy de oidores y hacedores de la palabra. Diga conmigo, oidores y hacedores de la palabra. No sé si recuerda que la semana pasada estábamos hablando de que queríamos escuchar a Dios, de que era nuestro deseo oír su palabra, escucharle, tener un oído. Leíamos, el que tiene oído para oír, oiga. Y estábamos hablando de oír, pero ahora vamos a ver lo que sigue. Después de oír sigue hacer. Diga conmigo, hacer. Todo lo que el Señor nos dice en su palabra, mi hermano, es porque podemos ponerlo por obra. ¿Usted lo cree? Si el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, es porque podemos ser santos. Amén. Si el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, es porque podemos amarlos. Haced bien a los que os aborrecen, es porque podemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, es porque podemos hacerlo. Seguid la paz con todos, dice su palabra, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es porque podemos hacerlo. Amén. Entonces, podrá decir alguien, pero es que no siempre es posible, no siempre se puede, ¿verdad? No es tan fácil ser santo o apartado para el Señor siempre. ¿Qué es lo que significa ser santo? Pero ¿sabe qué? Con Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo, dice su palabra, que me fortalece. Inclusive lo cantamos, decimos, por ti todo lo puedo. ¿Qué dice? Todo es posible y tú me das las fuerzas y nada es imposible. Así es que si la palabra dice que podemos hacer algo, es porque podemos hacer algo. En el nombre de Jesús. Dice ahí el versículo 21 de Santiago. Es interesante que comienza con un aspecto negativo. Primero nos pide, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Primero nos dice, desechen lo malo.
Desechen todo lo que estorba, todo, hablando del pecado, todo lo que estorba en sus vidas. Deséchenlo, dice, y reciban con mansedumbre la palabra implantada, con mansedumbre, con humildad. La palabra de Dios es necesaria recibirla con esa actitud, con un corazón sencillo, corazón humilde. Y habla de una palabra implantada. ¿Dónde se implanta la palabra? Se implanta en el corazón. Diga conmigo, corazón. Diga conmigo, mi corazón es buena tierra, donde se implanta la palabra de Dios. Fíjese que si usted toma una semilla y la avienta aquí o la avienta en el piso, no va a hacer nada, no va a crecer ninguna planta, no va a causar ningún efecto. Pero si usted agarra una semilla y la pone en una tierra fértil, ahí va a haber un fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, podemos deducir que es interesante que no es el problema en sí la semilla, no es el problema el que planta la semilla, el sembrador no es el problema a veces es la tierra donde se planta la semilla. ¿Cuántos dicen amén? Y es interesante que el versículo 22 dice ahí: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es que te engaña el diablo, no es nadie más que te engaña, dice que nosotros mismos nos engañamos. Cuando no somos hacedores de esa palabra que hemos escuchado, no estamos haciendo lo que la palabra requiere, nos estamos engañando nosotros mismos. La Biblia también dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que se engaña es uno mismo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La palabra es la semilla, la palabra se recibe, se siembra, es la semilla incorruptible, dice la palabra, y si encuentra un buen terreno, va a germinar, va a haber fruto. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios tiene ese efecto poderoso. La palabra de Dios tiene poder. Siempre que se escucha atentamente, va a suceder algo. Siempre que usted escucha la palabra con atención, va a suceder algo. Dice la palabra de sí misma que la palabra es viva y es eficaz. O sea, esta palabra no está muerta, es viva, eficaz, es eficiente, no es ineficiente. Entonces, la palabra va a ser para lo que fue mandado a hacer. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? ¿A cuánto les ha hablado a través de su palabra? ¿A cuánto les ha confortado su palabra? ¿Y a cuánto les ha confrontado también su palabra? Es que eso es la palabra. Para eso es la palabra. La palabra es más cortante que una espada de dos filos, y dice que penetra hasta el interior del hombre y penetra hasta los tuétanos, dice, y discierne las intenciones del corazón. Pero ¿sabe qué? Primero es necesario escuchar a Dios. Como hablábamos la semana pasada, yo quiero escuchar a Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? Ese sermón. Yo quiero escuchar a Dios, yo quiero oír su palabra. Pero de ahí seguimos al siguiente paso: hacer su palabra. Dios desde un principio deseó que fuera así. Si usted abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, se acuerda que desde que empezamos el año estábamos hablando de la bendición de Dios y la obediencia, la bendición de Dios y las llaves para obtener esa bendición, la bendición de Dios y las primicias, cómo escuchar a Dios. Y fíjese que volvemos a ese versículo, pero ahora vemos en este aspecto, dice: acontecerá, o sea que va a suceder, que si oyeres atentamente, diga conmigo, oír atentamente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. Así fue desde el principio. Ese fue el plan de Dios de un principio, que oyéramos su palabra para ponerla por obra. Si oyeres atentamente para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones de las que habíamos hablado. Todas esas bendiciones, y te alcanzarán. ¿Se acuerda que las bendiciones los iban a alcanzar? El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Si oyere la voz de Jehová tu Dios, dice, si oyeres atentamente, está refiriéndose a estar escuchando con la intención de poner por obra, poner atención. Escucha atentamente. Y ¿sabe qué? La palabra es la máxima revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios no cambia.
La palabra de Dios dice de sí misma que ni una jota ni una tilde va a pasar hasta que se haya cumplido toda esta palabra. Así es que aquí, si usted quiere la revelación de Dios, aquí está. Está a la mano. Está a la mano de inclusive de su aparato electrónico. Ahí está la palabra de Dios. Le digo que es la palabra incorruptible. La palabra de Dios se va a cumplir. Ni una jota ni una tilde va a pasar. Así es que cuando usted escuche que yo tengo una nueva revelación, de un nuevo libro de Apocalipsis, cosas así, dice que la palabra ya está completa. Inclusive esto es tan serio asunto para Dios que Dios dice, Jesús dice en Apocalipsis 22, 19, que si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es un asunto serio. El querer decir, yo tengo esta nueva revelación que no se incluyó en la Biblia y que no se incluyó en su palabra, y Dios me habló y me dio un nuevo Apocalipsis. Eso, hermano, ¿por qué he insistido tanto en esto? Porque se ha escuchado, se escucha. Hoy es la moda. ¿Cuántos lo han oído? Siempre hay nuevas revelaciones. Ahora tengo una nueva revelación de Dios. Y Dios me habló y me dijo que aquí en este libro de Apocalipsis le faltó esto. O Dios me dio una nueva revelación y fui al monte allá donde estuvo Juan también, y yo lo recibí también. Y cosas así. Es extraordinario cómo pasa eso hoy en día. Así es que dice la palabra que si alguno quiere quitarle palabras a este libro, Dios le quitará su parte en el libro de la vida. Qué peligroso es eso, ¿verdad, hermano? Su palabra es eterna, su palabra es indestructible. Yo no sé si ha escuchado un documental, se lo recomiendo, está en YouTube, nomás póngale ahí, la Biblia, el libro indestructible. Escúchelo, véalo, le va a edificar. Usted queda asombrado cómo se juntó esta palabra, cómo se llegó a poner todo el canon junto, y cómo el Señor ha preservado su palabra hasta el día de hoy para que nos llegue hoy a nuestras manos. Esta es una bendición tener esta palabra aquí. Esta palabra ha querido ser destruida a través de la historia, a través del tiempo, pero dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. La han intentado destruir, inclusive por ahí uno que se llamaba Voltaire, se escribe en español, no sé cómo se pronunciará. Esa persona dijo, en 100 años se va a terminar, se va a dejar de ver la palabra, nadie la va a tener. Y sabe que en ese mismo lugar donde él vivía, después de que él falleció, ahí mismo se imprimían Biblias. Porque la palabra de Dios es eterna, porque la palabra de Dios va a seguir. Así es que aunque el hombre diga lo que diga, y si el Señor dice que su palabra no pasará, es porque no pasará. Así es que es una bendición tener esta palabra aquí. Dice el versículo 23, ahí en Santiago capítulo 1. Vamos a estar leyendo varios versículos, hermano, pero la cita principal es en Santiago 1. Fíjese el 23 lo que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El espejo nunca miente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted va al espejo, haga lo que haga, el espejo le va a decir la verdad. Va a haber una arruguita nueva, no hay manera, o sea, al menos que vaya por ahí, pague una cirugía, pero ahí está. El espejo le va a decir que hay una cana nueva. O si se acaba de levantar, le va a decir que hay lagañas. El espejo no miente. ¿Qué hacemos con el espejo? No le podemos decir que está mal, no podemos decir que está equivocado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Nosotros nos arreglamos, ¿verdad? Nosotros corregimos lo que está mal, nos limpiamos por ahí y entonces ya salimos, ¿verdad? No podemos decir, ay, es que este espejo que compré no sirve. No es así. El espejo no miente. Y sabe que aquí la palabra se está comparando con un espejo. ¿Cuántos trajeron ese espejo? A ver, levante su espejo. Y el que no lo trajo, no se preocupe, ahí pusimos un espejo bien grande. Ahí está el espejo. Ahí le vamos a estar diciendo lo que dice la palabra. Así es la palabra. La palabra de Dios nos muestra lo que está mal. Sí te conforta, pero también, como les decía, sí te confronta también.
Así es la palabra de Dios. Dice el versículo 24, hablando de esto, del espejo, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. 25, mas el que mira atentamente, diga conmigo atentamente, aquí estamos nosotros, diga conmigo, aquí estamos nosotros. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice en la perfecta ley, la ley de la libertad. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué te liberta la palabra? Te liberta del pecado, te liberta de la miseria, de la amargura, del odio, de la infelicidad, de la duda. El Señor nos trajo libertad. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia en Salmos 1, del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová, en su palabra, está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos meditan en su palabra de día y de noche? Dice, entonces será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Digo conmigo, hace. Todo lo que hace prosperará. Después de que ustedes mediten la palabra de Dios, hay una promesa y dice, y todo lo que hace. Estamos hoy hablando de oír y hacer, oidores y hacedores de la palabra. Comienza igual, se fija que cómo comienza el Salmo. Comienza a decir, bienaventurado el que no anduvo en el consejo de malos. Comienza hablando del aspecto negativo, igual que en Santiago, que nos decía, desechando toda inmundicia. Comienza de la misma manera y dice, aquel que se deleita en su palabra, aquel que está de día y de noche meditando en él, o meditando en su palabra, o en las cosas del Señor, dice que va a dar su fruto a su tiempo. Va a ser como un árbol plantado. ¿Cuántos están bien plantados en el Señor? Todo lo que hace, y ahí es donde está el punto, todo lo que hace. Llegamos al punto, todo lo que hace. Y el Salmo 112 habla muy parecido. Abra su Biblia en Salmo 112, versículo del 1 en adelante. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Una vez más, habla de que se deleita en su palabra en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Ahí empiezan las promesas de Dios. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Y luego dice, es clemente. Está hablando de ser. Es clemente, es misericordioso, es justo. Ese es el hacedor. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual, ahí está la promesa, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y lea el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Es promesa del Señor. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cuántos quieren ser así? No tener temor de malas noticias. Estar firmes, estar confiados, que si vienen con una noticia que piensas que te va a sacar de base, no vas a tener temor. Porque primero te deleitaste en su palabra. Fuiste hacedor, fuiste misericordioso, fuiste justo. Entonces viene la promesa, dice, y no vas a tener miedo de malas noticias. Igualmente leíamos este viernes, compartía mi hermana Arlene, hablaba de Josué. Josué 1:8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Una vez más, meditar en él. Meditar está hablando de que usted lo lee, está escudriñando su palabra, la está oyendo. Dice, para que guardes y hagas. ¿Se fija cómo la palabra es homogénea? Cómo la palabra no cambia desde un principio. Deuteronomio, Salmos, Josué, donde usted la abra, va a decir, medita en él. Estúdiala, escúchala y hazla.
meditarás en él, para que guardes y hagas. Ahí está el hacedor, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ahí viene la promesa, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Yo quiero que todo me salga bien. ¿A quién no le gustaría eso? Que usted va y quiere vender arena en el desierto, le va a salir bien, usted la va a vender. O quiere vender paletas de hielo allá en Alaska y las va a vender, todo le va a salir bien. Cuando el bien y la misericordia de Dios te siguen, todo te sale bien. Pero ahí está la clave: tienes que meditar en su palabra, escudriñarla, primero escucharla, como les decíamos la semana pasada, escuchar al Señor, pero ahora hacerla. ¿Cuántos quieren ser hacedores de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Amén. Vuelvo a Santiago, no se despegue de Santiago, vamos a estar ahí, Santiago capítulo 1 y 2, dice el 25, y persevera en ella. Dice que la perfecta ley, la ley de la libertad, dice, y que persevera en ella. Está hablando de resistencia. Esta no es una carrera de velocidad, mi hermano. ¿Cuántos han visto las carreras ahí en los maratones? Hay unos que son de velocidad y el que llega primero gana, pero hay unos que son de resistencia. Y a veces empieza uno bien enjundioso, ¿verdad? Pero no llega. Este no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Dice que el que persevera en ella, el que persevera en su palabra, no siendo oidor olvidadizo. Hay una estadística que dice que el 10% de lo que hablamos, de lo que se hable en una conferencia, en una predicación, el 10% de lo que escuche usted hoy, dentro de una hora, es lo único que va a recordar, más o menos. El 10% de lo que escuchó el día de hoy. Y de aquí a unos cuantos días, solamente le van a quedar algunas frases. Eso es lo normal. Usualmente esa es una estadística ya hecha. Entonces, lo de la semana pasada, tal vez ya no le queda su 10%, solamente se acuerda de algunas frases. Pero fíjese que dice que no seamos oidores olvidadizos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír, y el oír. Está hablando que tienes que hacerlo continuamente, el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos conformarnos con un sermón y decir, no, ya con ese ya llené. Porque no, hermano, se nos olvida. Así somos naturalmente. Pero cuando estamos oyendo todos los días, usted prende por ahí su teléfono y busca predicaciones y sigue oyendo, y prende la televisión en un canal cristiano y sigue oyendo, y viene aquí el lunes, viene aquí el viernes, viene aquí el domingo y sigue oyendo. Entonces su fe comienza a crecer, porque la fe viene por el oír, y el oír es una acción constante. Usted empieza a alimentar su espíritu, y entonces su fe empieza a crecer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La fe viene así. Se dice, decíamos la semana pasada, que cuánta gente ve cosas, ve milagros, pero no permanece en el Señor, porque la fe no viene por el ver. ¿Se acuerda de eso? La fe no viene por el ver. Inclusive ha habido personas que viendo milagros en vivo y en directo y a todo color, simplemente fue un momento de emoción, a los 2-3 días se les olvidó y no escucharon la palabra y se apartaron, o no, simplemente no siguieron en la fe del Señor. Inclusive ha habido gente que reciben su milagro personalmente y al tiempo se apartan de Dios. Qué triste es eso. ¿Pero por qué? Porque la fe no viene por el ver. Amén. Decíamos que el cristiano no es ver para creer, es creer para ver. Nosotros creemos y después vemos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y así es que la fe viene por el oír. Dice, ¿cuántos han escuchado que no hay peor ciego que el que no quiere ver? ¿Verdad? Así es que lo mismo se puede decir, que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? Por eso dice ahí que no seamos oidores olvidadizos. Hay una anécdota sobre un reo y un rey, y dice que este reo fue sentenciado a estar encerrado por lo que había hecho, por su vida como la había llevado,
estar encerrado en una mazmorra sucia, ahí oscura, y no queriendo arrepentirse, esta persona orgullosamente gritó que él se iba a escapar de ese lugar. Yo me voy a escapar, voy a encontrar la manera. Y el rey en un acto de misericordia le dijo que le iba a perdonar todo si encontraba la única salida que tenía esa mazmorra, esa cárcel. Y su celda tenía una roca suelta, tenía una ventana alta y tenía un desagüe. Y entonces esta persona intentó llegar a la ventana y pasó un buen tiempo intentando llegar hasta que llegó a la ventana. Pasó años aflojando los barrotes hasta que pudo aflojarlos porque no tenía herramientas, obviamente. Y estuvo aflojándolos solamente para darse cuenta que la ventana estaba demasiado alta como para escapar por ahí. Perdió todo ese tiempo. Entonces fue y checó el desagüe y vio que no iba a ser posible escapar porque se iba a ahogar intentando llegar hasta el río. Entonces no era otra opción. Pasó otro tiempo, pasaron años y empezó a mover mejor la roca que estaba un poquito suelta, solamente para darse cuenta que al otro lado había otra celda. Y entonces estaba la persona ahí desesperada, ¿verdad? Pasaron los años y ya finalmente en el final de su vida le preguntó al rey, le dijo: tú me habías prometido que había una salida, yo la pasé buscando todo este tiempo, me pasé buscándola con todas mis fuerzas y no la encontré. ¿Cuál era la salida?, le preguntó. La salida era yo. ¿No me buscaste a mí? ¿No te arrepentiste? La puerta estaba abierta, nada más era que te arrepintieras. Así nos pasa de pronto a nosotros, nos creemos autosuficientes, nos encerramos en paredes tal vez de orgullo, de amargura, de vanidad, ignorando que hay una salida, hay un camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Jesucristo dijo: el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así es que a veces está ahí la salida, pero simplemente nos encerramos en nuestra celda. Nosotros sí, este micrófono ha dado muestras de que no me quiere, hermano. Cuando Jesucristo, mi hermano, ¿sabe qué? Nos ha hecho libres. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hebreos capítulo 4 versículo 2. ¿Sabe que para poner por obra tenemos que oír con fe? Diga conmigo: tengo que oír con fe. Dice que porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice que la palabra que no va acompañada de fe no les aprovechó. Dice la palabra también que por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién es el que endurece el corazón? ¿Nosotros mismos? Nosotros mismos somos los que endurecemos nuestro corazón. Abra su Biblia ahí en Hebreos 3, 7 al 11. Hebreos 3, 7 dice: como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años vieron las obras de Dios, el pueblo de Israel en el desierto. Vieron todas las maravillas del Señor, cómo les daba pan del cielo, cómo les suplía todas sus necesidades. Dice: me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Dice: están pensando en otras cosas, siempre andan vagando por allá, no sé dónde, y andan, dice, y no han conocido mis caminos, diciendo como que no han conocido, no saben nada, no escuchan. Decíamos la semana pasada cómo Jesús les decía a sus discípulos: no escuchan,
no ven. ¿Se acuerdan que les dijo a sus discípulos, bueno, no escuchan, no ven, bueno, no se acuerdan todo lo que he hecho? Y el Señor les reclamaba eso. Igualmente aquí dice, siempre andan vagando su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí está un peligro en el escuchar sin fe, o escuchar, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Está en nosotros el oír, está en nosotros la capacidad, porque el oído lo tenemos todos, pero no todos quieren oír. Oye la palabra, créela y ponla por obra. Diga conmigo, escucha la palabra, cree la palabra y ponla por obra. Ahí en Santiago, el versículo 17 dice, capítulo 2, así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si esa fe no va acompañada de obras, es una fe muerta. El 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Después de creer, mi hermano, todo es obras. Después de que usted viene a los pies del Señor, usted ya es salvo. Después de eso, todo es obras. Las obras no te salvan. Dice su palabra, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero después de que usted viene a creer, todo es obras. Y así era una frase que nos decía mucho nuestro pastor Andrés. Después de creer, todo es obras. Amén. Todo es hacer. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ser hacedor de su palabra. ¿Cuánto pueden decir eso conmigo? Yo tengo que ser hacedor de su palabra. Santiago ahí mismo, el 2:18. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bien haces en creer, está bien, pero también los demonios creen. Lo que está diciendo ahí, está diciendo que no haces gran cosa porque los demonios también creen, y aparte de eso tiemblan, y muchos creen y ni siquiera tiemblan. Eso es lo triste del asunto. Muchos creen en Dios y no tiemblan. En cambio, el que cree, el que hace, es donde está la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que las obras demuestran su fe. Si usted pone a un niño en un lugar alto y le dice, aviéntate, le dice el niño, le dice el papá al hijo, aviéntate, yo te capeo, yo te cacho, como dicen. Y el niño se avienta, ¿le creyó al papá, sí o no? Amén, le creyó. Ahora, le creyó primero, después se aventó. Amén. Le creyó, y porque se aventó demostró que le creía. Después de creer, todo es una acción, todo son obras. El hecho de hacer algo no significa que esa acción nos da la fe, pero es la demostración de tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, ser hacedor. Yo quiero ser hacedor. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Y ya con esto voy a terminar, hermano. Mateo capítulo 7. Y téngalo ahí abierto. Mateo capítulo 7. No sé si recuerdan el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdan que solamente la primera parte de este sermón son las bienaventuranzas. Recuerdan que en las bienaventuranzas estuvimos hablando de eso durante varios viernes, y cómo bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, y veíamos todas esas bienaventuranzas. Inclusive nos tomamos un servicio por cada bienaventuranza. En ese Sermón del Monte no solamente habla de las bienaventuranzas. Si usted lee en su casa el Mateo 5, 6 y 7 de Mateo, habla también de que somos la luz del mundo, habla también de que tenemos que amar a los enemigos, habla de la oración,
háblale del ayuno, habla del afán y la ansiedad, habla de la regla de oro, de que le hagas al que está a tu prójimo, que hagas lo que tú quieres que te hagan contigo. Habla de la puerta estrecha. Y al terminar este sermón, en Mateo capítulo 7, versículo 24, después de que terminó todo su sermón, el Señor Jesús, en el 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo, las hace. Jesucristo mismo está confirmando ahí la palabra. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué comparación hace el Señor ahí? El que edifica su casa sobre la roca es una persona prudente. Y lo dice el 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y ¿cómo dice? Y no cayó. ¿Por qué tantos caen el día de hoy? ¿Por qué tanta gente tropieza el día de hoy? Porque no tienen fundamento en la palabra, porque no la pusieron por obra. Tal vez la escucharon, pero no la practicaron. Y a eso está expuesto cualquier persona en el mundo. Podrá ser una persona, un líder espiritual muy grande, líderes famosos, reconocidos mundialmente, pero si no pone por obra la palabra, aún esa persona puede caer. Y a veces le echamos la culpa al diablo, y a veces el diablo está allá y dice: pues ¿yo qué hice? Yo no hice nada. Él solo cayó. Él solo no hizo caso. Le ha de decir al Señor: él solo no hizo caso a tu palabra, Dios. Él solo. Por eso dice la palabra: engañándoos a vosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos. Dice ahí el 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mi hermano, el Señor es fiel. El Señor es perfecto. Dice su palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice su palabra. Así es que el Señor no se equivoca. Y si alguien cae es porque no está poniendo por obra esta palabra. Si alguien cae es porque no quiso escuchar la palabra, o sea, se ha olvidado de ponerla por obra. Así es que hay una garantía ahí de parte del Señor Jesús. Cuando tú oyes y pones por obra la palabra de Dios, nunca vas a caer. Se oye como que increíble, pero ahí dice: si tú oyes y pones por obra, dice que todo ese sermón del monte, léalo en su casa, 5, 6 y 7 de Mateo. El que oiga y haga estas palabras, lo voy a comparar con una persona prudente. Y dice que va a venir todo esto y no va a caer. Todas esas adversidades y no va a caer. Vendrá oposición, enfermedad, vendrán tentaciones, pero si eres prudente, dice el Señor Jesús, tú no vas a caer. Dígale a su hermano que está a su lado: sea hacedor para que no caigas. Si oyes y haces lo que yo digo, dice Jesús, no caerás. Jesucristo lo está garantizando. Y ¿sabe qué? El apóstol Pablo lo entendió también. El apóstol Pablo, cuando recuerdan su conversión, cuando Jesucristo llamó al apóstol, antes era Saulo, él perseguía a la iglesia. Y se fija que ahí dice que cuando Jesucristo se le apareció, él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él entendió. Él sabía que después de convertirse, él tenía que hacer algo. Después de que él se convirtió, ese apóstol fue la persona que más evangelizó el mundo de su tiempo. Fue a que más pueblos alcanzó. Fue el apóstol a los gentiles. Y el apóstol Pablo entendió eso y pasó simplemente del oír, pasó al hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se convirtió en ese apóstol que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Y ¿sabe qué? El apóstol Pablo vivió, como una vez hablamos, vivió en gozo. Escribió la carta del gozo de los filipenses
estando encerrado en una cárcel. Escribió esa carta después de que lo golpearon, después de que había naufragado también, lo persiguieron, lo golpearon, lo azotaron, y él vivía en gozo. ¿Qué fue lo que él entendió, mi hermano? ¿Qué fue lo que estaba haciendo él? Él estaba siendo hacedor. Estaba siendo hacedor de la palabra. No solamente fue oidor, fue un hacedor de la palabra. Y sabe que el apóstol Pablo por eso mismo llegó a decir una cosa. Dijo él: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nada, nada me puede separar del amor del Señor. Él decía: tribulación. Él pasó por todo esto: naufragios, cárceles, golpes, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Él estaba seguro, convencido. Él estaba bien seguro que después de esto, después de oír, él escuchó el llamado del Señor y él dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago, Señor? ¿Cuánto le pueden decir al Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Después de escuchar, todo es hacer. Después de recibir la palabra de Dios, todo es hacer. Así es que hay trabajo para todos, mi hermano. Hay trabajo para todos en el ministerio del Señor. Aquí en la iglesia hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos afuera. El perdido, hay muchísima gente allá afuera perdida. Y hablábamos una vez de cómo muchos teníamos que ser ir por aquellos Cornelios que están afuera esperando la palabra de Dios. Hay trabajo para todos. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él entendió. Después de escuchar, pudo ser un hacedor. Y todo esto, por eso, así como decía Jesús, yo le voy a comparar con un hombre prudente, que van a venir vientos, ríos, y nada lo va a tumbar, y no va a caer. Póngase de pie, mi hermano. Esa es la convicción del que está fundado sobre la roca. ¿Cuántos de aquí están fundados sobre la roca? El que escucha y hace la palabra, el que la pone por obra. Dice ahí el versículo 26 de Mateo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Todo aquel que escucha esta palabra, dice Jesús, no digo yo, y no la hace, le voy a comparar con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No la edificó sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Vino todo lo mismo, toda la misma adversidad. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Qué cosa tan peligrosa, mi hermano. Dios nos quiere ver en victoria. Ese es el deseo del Señor. El Señor nos quiere ver en victoria. Él no desea nuestra ruina. Él tiene pensamientos de paz, de bien para sus hijos, para darnos el fin que esperamos. Pero tenemos que ser oidores y hacedores. Estar plantados sobre la roca y no sobre la arena. Dice el Señor que ese es el requisito, ser prudentes. A esa persona le llamó una persona prudente. En cambio, el que vino y se plantó sobre la arena, lo consideró así porque escuchó y no hizo. Y vinieron ríos, vinieron vientos y lo tumbaron. Y fue grande su ruina. Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué triste es eso, que estando la recomendación del Señor aquí, todavía aún así pueda haber alguien que no le haga caso al Señor. Así es que esto es tan importante porque esto nos puede cambiar la vida. No sé si se ha dado cuenta de eso. Esto le puede cambiar la vida. Cuando usted se convierte en un hacedor de la palabra, empieza a cambiar, para empezar, su manera de pensar. Ya usted no piensa:
ahí hay una necesidad, Dios te bendiga, voy a orar por ti. No, usted hace una cosa por esa persona. Ahí mismo en Santiago habla de eso, que de qué sirve de que veas a alguien ahí en necesidad y tú no le extiendas la mano. Eso es estar haciendo. Y empiezas a leer la palabra, y si dice su palabra, sed santos, es porque puedes ser santo. ¿Puedes apartarte del mal? Sí puedes. Estás siendo hacedor de la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes ser hacedor de la palabra. ¿Cuántos quieren ser hacedores de esta palabra? Ahí está la bendición, mi hermano. Y entonces van a venir ríos, vientos, sople lo que sople, vientos de doctrinas, y nada lo va a tumbar. Usted va a permanecer firme. Venga lo que venga, va a permanecer firme. Nada lo va a tumbar. Es una garantía del Señor Jesús. Garantía. Garantía de su palabra. Yo le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Solamente es necesario querer escucharlo, escucharlo con fe. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice su palabra. Póngala por obra. Póngala en práctica. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios amado. Gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias porque tu palabra es eficaz. Está viva, Señor, y ha hecho ese efecto en nuestro corazón. Te pedimos que nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra en la cual tu palabra venga a traer fruto, y que esa palabra la podamos creer, que la podamos poner en acción. En el nombre de Jesús, toda palabra que he escuchado en este lugar, toda palabra que he escuchado durante el transcurso de mi vida, Señor, yo te pido, dígale al Señor, yo te pido que la pueda poner por obra. Yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Yo quiero ser un hacedor y no solamente un oidor. Yo quiero ponerla por obra. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias porque el día de hoy has hablado a mi vida. Gracias, agradezcale al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre bendito, que podamos poner, Señor, esta palabra en acción, Señor. En el nombre de Jesús pedimos de tu guianza, de tu bendición, Señor. Pedimos que siempre, Señor, podamos ponerte a ti primeramente, Señor, y que no olvidemos, Señor, que es nuestra responsabilidad, Señor, que está en nosotros, Señor, en poner una acción, Señor, a lo que tú nos has hablado, Padre bendito. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias por tu instrucción. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy hemos visto tu mano poderosa, Señor, que tú sigues haciendo milagros, tú sigues haciendo prodigios, estás contestando, Señor. A nosotros solamente nos toca ahora seguir adelante, hacer a lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.